Buen día a todos. ¿Les parece si damos inicio a esta mañana invocando la presencia del Espíritu Santo con la oración que ya muchos sabemos? Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todo será creado y se renovará la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu Santo, haznos dóciles a sus inspiraciones para gustar siempre del bien y gozar de sus consuelos. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Damos inicio con él. Decimos juntos la oración. Señor Jesús, abre mis oídos para escuchar tu cálida voz en cada sonido que percibo. Abre mis ojos para observar tu bella luz que se refleja en todo lo creado. Abre mi olfato para sentir tu fragancia exquisita y pura en cada ser humano. Para amarte en todo y todos, obra perfecta de tu creación. Abre mi voluntad para que la inundes con la tuya y servirte plenamente por siempre. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quisiera empezar en este día con un texto de Primera de Reyes, en el capítulo 19, versículo 4. Elías caminó un día entero por el desierto
luego se detuvo y se sentó debajo de un arbusto. Entonces deseó para sí la muerte y se dijo: ya es demasiado, Señor, toma mi vida, pues yo no soy mejor que mis padres. Se acostó y se durmió debajo de un arbusto. Entonces un ángel lo tocó y le dijo: levántate y come. Elías abrió los ojos y vio junto a su cabecera una torta cocida sobre unas piedras calientes y un jarro de agua. Entonces comió, bebió y se dio la vuelta y se acostó otra vez. El ángel del Señor volvió por segunda vez, lo tocó y le dijo: levántate y come, porque te queda mucho por caminar. Elías se levantó, comió, bebió y caminó con la fuerza de aquella comida durante 40 días y 40 noches, hasta que llegó al monte de Dios, el monte Horeb. Palabra de Dios. Es solamente para conectar y vincular la reflexión de ayer, algunas ideas que me parece que tienen que acompañarnos en estos días. Lo primero es, creo que todos debemos de tener muy claro, no solamente para nuestra experiencia espiritual, sino para nuestra vida, el ser peregrinos. Habíamos hablado ayer que peregrino, per agro, significa aquel que camina por el campo, ¿cierto? Y sabemos que aquel que camina por el campo es un hombre libre. Los esclavos no pueden caminar por el campo. Entonces, no es solamente un concepto, sino hoy nos hemos despertado, hay otros que ya no se despertaron, pero nosotros hemos tenido la oportunidad, por la gracia de Dios, de peregrinar en este día, y lo menos que podemos hacer es que nuestra mente, nuestro corazón, nuestra historia esté libre, seamos libres. Si hoy nos hemos despertado con una idea que nos ha atrapado, con un sentimiento, con una realidad, no significa que no sean importantes, pero no pueden determinar nuestra historia. Por eso, si hay una idea, un sentimiento que se ha prolongado y nos ha atado, entonces tenemos que ponerle atención. No debe de ser así. No podemos normalizar una realidad de esclavitud como el pueblo de Israel cuando salió al desierto, que quería comer cebollas. Y Dios le dice: ¿por qué quieren comer cebollas? Pues porque la cebolla no tiene nada de malo, es muy sabrosa, pero en el Antiguo Testamento era la comida del esclavo. O sea, ¿cómo puede ser posible que siendo libres, después de 400 años, sigas queriendo comer cebollas? Y quizá nosotros no somos muy diferentes a ese pueblo de Israel, donde sí soy un peregrino, pero estamos atados a no perdonar, a no perdonarnos, a no caminar, en fin. Esas cadenas o nudos o candados que podemos traer. Es un tiempo de gracia, por eso los ejercicios espirituales es un ejercicio espiritual, no para el que está a mi lado, ni aquel que ojalá esto le ayude a aquel. No vino, tú estás aquí, tú eres el que estás en este taller, esto es para ti, vamos a usarlo para nosotros. Por eso el día de hoy pues tiene una aplicación, este segundo día es trabajar en nosotros. Cuando uno va a un taller mecánico y no ve coches, yo no dejo mi carro, dijo, no, quién sabe, por algo no le traen trabajo esto. Pero cuando uno llega a un taller mecánico, ve un coche abierto y el otro allá, entonces dices, bueno, aquí están trabajando. Este es un taller espiritual, tenemos que abrir nuestra historia, tenemos que trabajar en ella. Si este taller no abre la vida, entonces créanme, no va a funcionar. Por eso espiritualmente San Ignacio nos invita a trabajar en nosotros. Dejemos que el Espíritu Santo nos ayude. Y por eso, bueno, al menos el concepto de peregrino tiene que ser aplicado. ¿Soy libre? ¿No soy libre? ¿Qué me ata? Y todos podemos nosotros, sin llegar a un juicio, pero sí tener claro qué es lo que en este momento de la mañana me está atando para no caminar como peregrino. Y sobre todo hemos visto también que es muy importante el discernimiento, o sea, tomar la varita y ver qué paso voy a dar.
La gracia de Dios nos permite iluminar nuestra mente, nuestro corazón, para dar este paso. Pidamos a Dios esa gracia que nos permita no solamente dar el paso a lo que yo quiero, a lo que yo deseo, sino también aceptar su voluntad, a dónde quieres que vaya. Y dejemos que este discernimiento nos permita a nosotros, pues, tener al menos que nuestro camino sea una oportunidad para darle gloria a Dios. Y finalmente, la esperanza. De nada sirve ser peregrino si no se sabe a dónde va, menos si no se disfruta el camino. Sería un error un peregrino que no sabe a dónde va y no disfruta del camino. Esta es una tragedia. Por eso el peregrinaje significa tener claro a dónde va, pero no por saber a dónde va significa que me pierdo de la oportunidad de disfrutar el paso, el camino. Se le llama el compromiso, el impacto que tiene mi paso, mi presente para el lugar a donde voy. Ese comprometerme, como ayer decía. El comprometerme significa no un compromiso, sino que las circunstancias que me interpelan tengan una resonancia en mí para que haya una reacción. ¿Vamos bien? Esto es lo que vimos más o menos ayer, y pasar de esa mística del alma, que nosotros estamos cimentados en ella, los grandes místicos, hablábamos de Santa Teresa, de San Juan de la Cruz, del mismo San Agustín, hombres y mujeres que en nuestra historia nos han brindado ese trabajo espiritual, pero también exige una conexión de la mística del alma a la mística del instante. Esa mística del instante es este momento. Este es el momento más importante de tu vida. Es lo que tienes, es lo que no tienes, es lo que posees. Este es el momento en el que tú puedes decidir, y no tu historia, cómo vivirla. La historia de cada uno de nosotros nos dice de dónde venimos, qué hemos hecho, pero no puede determinarnos. Este es el punto. Quien se determina por su historia, entonces va a encontrar siempre culpables. Porque si yo tomo bebidas alcohólicas es porque mi padre, mi abuelo, y entonces tendré justificación. ¿Cuántas veces podemos justificar nuestros vicios, nuestras realidades por nuestra historia? Yo no tuve la oportunidad, y entonces tendremos una lista muy grande de hombres y mujeres o de circunstancias que son las culpables. En derecho se dice, si no quieres resolver un problema, busca un culpable, y eso deja una economía, por eso funciona así. Aquí no es buscar culpables, es buscar soluciones. Esta es la madurez de una persona. Un hombre o una mujer maduro es aquel que resuelve, tiene la capacidad de resolver, de proponer. Esa es la visión profética. Es la que un adulto se supone que a partir de los 18 años nos da la capacidad, con nuestra experiencia, de poder resolver problemas, no crear problemas. Por eso la distinción entre una persona madura y una no es precisamente eso, es muy sencillo. ¿Resuelves o eres un problema? Resolver un problema significa que es una persona adulta. Por eso esta mística del instante es recuperar nuestro presente. Este aroma del templo, este aroma de la mañana, esta oportunidad de despertarme, este movimiento, recuperar el presente es una expresión de gracia. Como dice frases populares, ¿no? El demonio siempre te habla por tu pecado. Dios siempre te habla por tu nombre. El nombre no es solamente un acontecimiento del bautismo, es lo que nos reafirma en lo que somos. Yo soy Mario, pero soy Mario el mismo, pero diferente al que me bautizaron, pero es la misma entidad, pero refleja un camino, una madurez, una expresión de lo que hay en mi corazón. Este es el presente. Por eso el paso de la mística, que es un trabajo interior, no puede quedar solamente en la reserva de un acto. Yo voy a trabajar, soy un místico.
La mística es una experiencia de caminar. Todo peregrino es místico. Todo peregrino es místico. Si hay un peregrino que no es místico, entonces no sabe a dónde va, no saben dónde va. Espacio y tiempo no existen. Y es como aquellos, lamentablemente, gente que nos encontramos en las carreteras, caminando sin rumbo fijo, perdidos, solamente no saben. Esas personas que han perdido la razón van caminando, pero no tienen nada que ver con un peregrino. El peregrino es la experiencia de recuperar esa mística del instante. Estoy aquí, pero no soy de aquí. Voy, camino, tengo una dirección. Y entonces vamos a poder entender lo que hay de fondo en nuestra historia. Por eso, bueno, también hay que recordar que los primeros 100 años, el primer siglo de nuestra historia cristiana, nos llamaban caminantes. Todo Hechos de los Apóstoles, bellamente dicen los caminantes. Esos caminos de la luz, como nos dicen, era una identidad, ¿verdad? Que creo que hemos perdido, pero es muy buena, ese peregrinaje, porque sabemos que este escenario es el preámbulo para llegar a nuestra casa. En el momento en el que nosotros entendemos que la casa del Padre es la habitación que nos espera, esa promesa bella de Jesús: volveré por ustedes, los llevaré conmigo, para que donde yo esté, estén también ustedes, porque en la casa de mi Padre hay muchas habitaciones. Si esa promesa de Jesús no la actualizamos en nuestra alma, entonces la muerte siempre va a ser una amenaza y seremos peregrinos que no queremos llegar a nuestro final. Es ilógico que te inviten a Cancún y no quieras llegar a Cancún, ¿cierto? No sé, me parece que sería ilógico. Oye, vas a pasar, vas a tener todo incluido, vas a disfrutar. Oye, te preparas, estás esperando este día, pero es ilógico que te inviten a un lugar que es atractivo para el descanso, para la alegría, para el compartir, y no quieras llegar. Entonces, porque es una amenaza. Eso puede pasar también en nosotros. El peregrino debe tener ese gusto hacia dónde va, sin olvidar en dónde va. Finalmente, lo que veíamos ayer, que también es importante, es esta concepción bíblica del cuerpo. Somos barro, sí, pero es un barro que contiene, que experimenta, donde se hace vivo el soplo divino. Si este barro no tiene ese aliento divino, ese ruaj, como se llama, ese aliento de Dios, entonces pues simplemente es barro. Pero somos la expresión, y hay que descubrir la experiencia maravillosa de que este barro es precisamente un lugar donde el Espíritu de Dios trabaja, actúa y actualiza su misterio. Pues bien, esta es la experiencia que hemos vivido ayer. Ya se nos termina el tiempo con la introducción de ayer, pero quizá ayer fui como muy rápido en todas estas ideas, pero me parece que son importantes para irlas tejiendo en esta historia de ejercicios espirituales. Y bien, situándonos ya, hemos escuchado del texto de Primera de Reyes, el más grande profeta del Antiguo Testamento, que es el profeta Elías. Hemos escuchado que va camino por el desierto, se detiene debajo de un arbusto y se sentó debajo de él, cerró sus ojos y le dice a Dios: ya es demasiado, Señor, toma mi vida, pues yo no soy mejor que mis padres. Cierra sus ojos y no se quiere despertar. El ángel de Dios dice que le da de comer en unas piedras, un poco de pan y agua. Dice que se volteó nuevamente y se volvió a dormir.
O sea, estaba tan cansado este hombre, pero nuevamente dice que el ángel lo volvió a despertar y con lo que comió caminó 40 días y 40 noches hasta que llegó al monte de Dios. Es el más grande profeta del Antiguo Testamento. Los judíos no creen en Jesús, pero sí creen en Elías y lo están esperando. En la fiesta de la Pascua ponen una silla y una copa de vino para Elías. El más grande profeta le dice a Dios: ya no quiero despertarme. ¿Quién dijo que caminar o ser peregrino es fácil? Las ampollas de los pies son también ampollas del alma. Cuando un peregrino va cruzando una vereda y le salen ampollas en los pies, por más deseo que quiera, ya no puede caminar. Aquí hay algunos caminantes que pueden dar testimonio de eso. Ya no puedes. Y el grupo se va adelantando y te tienes que renunciar con el dolor y las lágrimas del corazón. Así es esto. Hay momentos que por más que nosotros tengamos la intención de caminar, la historia nos sorprende con momentos muy complicados. Se le llaman los momentos de tribulación. La buena noticia es de que nadie se va a ir de este mundo sin haber vivido un momento así. ¿Qué les parece? Esa es la buena noticia. Y uno puede pensar, ¿cómo me está diciendo el Padre? Sí, efectivamente. Porque el peor momento de este hombre, cuando está allí, no quiero despertar. Más de uno de los que estamos aquí sabe perfectamente y puede entender el corazón de este hombre. Hay momentos en la vida en los que le decimos a Dios, cuando todo se viene abajo, cuando no hay esperanza, cuando se pierde la razón para despertarse, hay momentos en los que hay que cerrar los ojos y decir: yo ya no puedo más. La expresión más dolorosa es muy fuerte, lo que hemos escuchado, no es cualquier cosa. Ese momento de dolor profundo es la oración más bella que puede expresar el alma. Quítame la vida, yo ya no puedo más. Si le faltara a esa oración, yo ya no puedo más, entonces sería trágico. Pero es esperanzador cuando hay una coma y una expresión: yo ya no puedo más. Eso le valió ser despertado y alimentado por el ángel. El peor momento de este hombre, ¿por qué? Porque traía un ejército atrás, porque era el único, o el último más bien, profeta de Dios que existía. Ya todos los habían asesinado, porque venía el rey y su esposa detrás de él. No había esperanza. Este hombre tenía todo. De un momento a otro, del momento de gloria, de un momento en un cerrar y abrir los ojos, todo se vino abajo. Dígame si esto no nos ha pasado en la vida, en tu salud, en tu familia, en tu profesión, en todo. Hay momentos en los que un cerrar y abrir los ojos es la misma pregunta: ¿en qué momento pasó esto? Lo más maravilloso, que así como cierras los ojos y los abres y todo se viene abajo, así del mismo momento cerramos los ojos y los abrimos y todo está restaurado. Qué increíble es la historia, pero esta experiencia es la experiencia de nosotros. No hace mucho tiempo estamos viviendo todavía las consecuencias de una pandemia. De un cerrar y abrir los ojos se vino una trágica realidad, donde muchos de nuestros hermanos que estaban aquí, familiares y amigos muy queridos, se nos despidieron de una manera trágica, se fueron solos, no podíamos estar con ellos. Esa experiencia de no acompañar y ser acompañados fue una tragedia espiritual pero hoy ya nadie quiere acordarse de ese momento. La pandemia fue un cerrar, abrir los ojos y de un momento aparecen las vacunas, aparecen tantas formas en las cuales hoy cada uno de nosotros hemos olvidado ciertos ritos que teníamos, como era el cubrirnos, como era el saludar, como era el reunirnos aquí.
todo pasó. Así es el momento de lo trágico, el momento difícil, queremos como olvidarlo. Elías no olvidó nunca ese momento. Fue tal impacto de la obra de Dios que tuvo la capacidad de encontrar a Dios en una brisa suave. Y esta es la llave de lectura para lo que vamos a continuar. Si nosotros olvidamos los momentos de tribulación, entonces será muy difícil que podamos nosotros encontrar a ese mismo Dios en esa brisa suave, imperceptible. ¿Se acuerdan cuando Elías estaba en una cueva? Es el texto que sigue. Voy a pasar, Elías, un rayo, un terremoto, un viento huracanado. Dios no estaba allí. Bien, entendiste dónde estoy. En esa brisa suave que tocó su rostro, allí estaba el Señor. Por eso, ver nuestra historia no nos determina, pero ver nuestra historia nos permite descubrir, palpar en nuestra vida la presencia de Dios. Ese mismo Dios que está presente en la tormenta como en la brisa suave, en los momentos de dolor como en los momentos de alegría. Él es el que está allí. Por eso este texto de Elías tiene que ser un reflejo también de nuestra alma. Por eso este día quisiera entrar en lo que la sociología llama una era del cansancio crónico. Espiritualmente no hay mucho que explicarnos. Vivimos cansados, es una sociedad cansada. Y por eso hay diferentes tipos de cansancio. Hay un cansancio físico, que es el más lógico. Trabajamos, nos despertamos temprano, nos levantamos tarde, los hábitos alimenticios han cambiado y nuestro cuerpo experimenta un cansancio físico, la edad, la enfermedad, en fin. Podemos agregarles, ya no podemos hacer las mismas cosas que hacíamos hace 5 años, ¿cierto? O hace 10 años, o ayer, como los que caminan el camino de Santiago, dicen la experiencia es, los dolores de hoy son diferentes a los de ayer. Cada día tiene su propio dolor. Eclesiastés, el sabio del Eclesiastés en el capítulo 3, todos los días tiene su propia realidad. Hay días para llorar, días para reír, días para lanzar la piedra, días para recogerla y así. Cada día tiene su propia razón de ser. Bien, hay un cansancio físico que es también porque hemos dejado y experimentado en nosotros el deseo de descansar. No sabemos descansar. Hay una expresión que yo me la aplico, que la escuché hace mucho tiempo, pero para mí es importante. Música sin silencio es ruido. La verdadera música tiene un silencio y luego continúa. Cuando escuchamos una música, un tamborazo, de verdad salimos con la adrenalina, con el dolor de cabeza, con todo. En cambio, cuando hay un silencio, entonces tenemos la oportunidad de seguir disfrutando. El cansancio físico puede ser, y aplicar también en esto, no sabemos descansar. El descanso no es relajarnos, es un cambio de actividad. Así se define el descanso, un cambio de actividad. Pues bien, ese es uno de ellos. El psicológico, que es muy agresivo, y en esto me voy a centrar un poco más, que es el que nosotros podemos identificar muchas veces con el área espiritual. Nuestros cansancios mentales, emocionales, también le damos carácter espiritual. Y son todas esas ideas o emociones que vamos conservando en nosotros como un patrimonio personal y nos damos cuenta de que nos hemos hecho un daño. Querer conservar un sentimiento se convierte en resentimiento, ¿cierto? Es muy sencillo. Cuando un sentimiento se está día y noche, te despiertas con él y te acuestas con él, ese resentimiento produce rencor. Rencore significa mal olor.
de rancio, es lo mismo. Cuando alguien vive un resentimiento, entonces va a tener un aroma. Parece que no, pero nuestro cuerpo expresa también el aroma. ¿Que artificialmente podemos ocultarlo? Sí, pero al fin y al cabo los que viven contigo podrán percibir ese aroma que hay en el corazón. Por eso, hagamos un ejercicio, no es solamente tu cuerpo está cansado, cualquier lugar donde vas te quedas dormido, cualquier lugar es bueno, es que cualquier lugar aquí en Saltillo con este clima es bueno para descansar, pero oye, estás con una persona y estás cansado, sales con tus hijos, estás cansado, o siempre traes la misma música en tu corazón y en tu mente, de ideas, de sentimientos, de emociones, estás atrapado en ese cansancio. Es la locura, levantarte y acostarte con la misma canción todos los días es una experiencia difícil. Hay una película que no se la recomiendo, soy muy malo pero para mí yo me la recomiendo, se llama El Día de la Marmota, ¿no la han visto? No es espiritual, por favor, y no me vayan a reclamar por andar diciendo que soy pésimo para dar consejos de películas, pero esta película es un hombre que se levanta todos los días con la misma música. Parece inofensivo, pero no, es todos los días, todo lo que provoca esa idea en la mente y en el corazón. No podemos vivir, por favor, no podemos normalizar una realidad que nos lastima, que nos hiere, que nos atrapa. Entonces, cada día tenemos, y también tenemos el cansancio espiritual. Lo hemos visto en este profeta, tiene esos tres juntos. Está cansado físicamente, está cansado en sus emociones, está cansado espiritualmente, a tal grado que esta experiencia es el momento más trágico. ¿Cuál es tu cansancio el día de hoy? Físicamente, emocionalmente, mentalmente, a esa idea que traes, que te atrapó o dejaste ser atrapado por ella y has normalizado, o espiritualmente también. Hay un cansancio espiritual en el que vamos viviendo una aridez, pero esa aridez no es solamente una ausencia de Dios, es una ausencia de todo. La crisis de fe es la peor crisis que hay. Es terrible cuando el hombre pierde esencialmente la fe en Dios, entonces vive el infierno en vida. Cuando alguien a mí me dice soy ateo, de verdad en el corazón me río. Un ateo jamás te va a decir que es ateo. Los ateos hablan más de Dios que nosotros, porque si presentan soy ateo, no creo en Dios, pronuncian el nombre de Dios mal, pero bien, al final del día lo pronuncian más que nosotros. Pero aquel que vive el dolor de perder la fe es una experiencia que se manifiesta en todo su ser. La pérdida de la esperanza es la peor realidad humana, nada se puede comparar a ella. Quienes los han vivido es terrible. Yo en mi vida solamente una persona he conocido con pérdida de fe, y créanme, no tiene nada que ver con lo que he escuchado en el confesionario o en la vida en estos 27 años, que han sido una buena cantidad de dosis de información. Nada se parece al cansancio físico, al cansancio psicológico. Por eso, nosotros podemos ir viviendo o normalizando este cansancio de tal grado que, por eso estamos como estamos, porque normalizar algo que no es normal, que no es natural, que nos afecta, siempre trae una consecuencia. Este es un principio de vida. Si las realidades que yo hago son buenas, si pienso, si vivo, si experimento cosas de bondad, siempre habrá frutos. Si yo vivo lo contrario, siempre habrá consecuencias. Esto es el punto. Lo que nosotros vivimos
generalmente tiene que ver con nuestras decisiones de la mente, del corazón y también como fruto de nuestra voluntad. ¿Vamos bien hasta aquí? Bien, pues porque viene lo mejor, La cultura occidental en la que nosotros estamos inmersos es una cultura, no lo digo yo, sino es el estudio sociológico. ¿Y por qué hablo? Porque nuestra fe, nuestra postura, nuestra percepción tiene que estar enclavado en una historia. La enajenación no es parte del cristianismo. Estamos llamados a vivir y experimentar. Por eso la contemplación y la meditación son dos realidades espirituales totalmente contrarias. Cada una tiene cosas buenas, por supuesto, y no quiero contraponerlo, no quiero que sea un punto, pero la meditación es el perfeccionamiento del hombre a través del trabajo interior. La contemplación, a diferencia de la meditación, contemplar significa la perfección del hombre a través de lo exterior. Por eso, en ningún momento, al menos en la espiritualidad cristiana, hemos visto a Jesús cerrar sus ojos. Al contrario, estaban abiertos y nos llama a que estemos abiertos. Estuve hambriento, sediento, desnudo, peregrino, enfermo, encarcelado. Si nosotros tenemos los ojos cerrados, no los vamos a ver. Si el samaritano con el que nosotros ayer hemos hablado e iniciado, si él hubiera cerrado sus ojos, no hubiera visto a aquel hombre que está tirado allí. La contemplación exige esta mística del instante, estar abiertos para ser atrapados, confrontados por una realidad que nos interpela, es decir, que nos habla y que tenemos que contestar. Por eso el exceso también es un peligro, porque la contemplación nos expone a un exceso de emociones, de información, de expectativas, de requerimientos, y eso provoca una fatiga crónica. Yo nunca había escuchado, y me llama la atención, a un niño que me dice: padre, es que no tengo tiempo. Un niño, no tengo tiempo. O sea, yo eso lo dije después de los 40. No sé ustedes, pero que un niño, ¿cómo que no tienes tiempo? No, es que salgo y están sobreestimulados. Es muy bueno y agradezco a los papás que se preocupen, pero que un niño no tenga tiempo, entonces me parece que estamos ya invadiendo un escenario que es sagrado, en los cuales los niños son niños y a veces los queremos hacer adultos. El problema son las consecuencias después. Cuando no hemos vivido esa etapa, entonces sin duda habrá consecuencias en su vida y en la vida de los demás. Por eso, esta sobreestimulación de información, de expectativas, nos han llevado a una fatiga crónica. De habernos exigido, ahora nos exigimos. Por caridad, no quiero decir que estamos mal, pero creo que hay un límite y creo que hay un momento en el que las expectativas también deben de incluir un momento en el cual se pueda detener un momento como Dios mismo y descansó. No todo es obra creadora. O sea, también hay momentos en los cuales nos tenemos que detener. Bien, la época en la que estamos viviendo es un cambio de paradigma. Nos ha tocado a muchos de nosotros tener ese privilegio, pasar simplemente de una ausencia de tecnología a una sobreabundancia de información a través de la tecnología. Cuando antes los jóvenes nos daban clases de cómo se usa un celular y en qué momento, hoy todo mundo es experto en los instrumentos de ingeniería que hoy tenemos a la mano, porque cada vez son más amigables.
Lo que era muy difícil antes, hoy en un botón no pasa nada. Le hemos quitado el miedo a eso. Y eso nos ha permitido vivir información y por lo tanto tener ideas que nunca habíamos imaginado. Ese paso de un momento a otro nos ha llenado de información. Hay un filósofo cristiano de Corea del Sur, Byung-Chul, es uno de los grandes sociólogos jesuita. Él destaca, y me pareció oportuno decir que él, haciendo un estudio de todo el comportamiento humano, dice que la raíz de las patologías de una sociedad actual son neurológicas. Todo está en una idea. Y es interesante cómo no son ideas, es una idea. Hemos aceptado, adoptado una idea que ha fragmentado nuestra identidad, a tal grado que esa fragmentación de nuestra identidad nos ha permitido justificar el no amarnos tal como somos. El que tiene cabello chino lo quiere liso, el liso lo quiere chino, el blanco lo quiere ser negro, el negro quiere... Ese escenario que hemos normalizado de estar interactuando, confrontando lo que somos, es esa fragmentación de identidad que no se había visto en siglos pasados. Esa forma de vivir es una violencia interior y es una idea. ¿Cuáles son los modelos que rigen nuestra sociedad? ¿Por qué los gorditos nos vemos diferentes a los demás? Tienes que estar delgado. ¿Por qué tienes que ser alto? ¿Por qué tienes que ser de esta manera? Parece que son ideas. Sí, son ideas. Pero son ideas que atormentan a un joven, a tal grado que llega a atentar contra su vida. Y eso ya es una idea que podemos descubrir no es sana. Aquel que vive el dolor del bullying porque no vive, no habla, no actúa de tal o cual manera. Esa es la fragmentación a lo que hace. Vivimos una fragmentación de nuestra identidad. Hemos perdido y valorado lo que somos. De allí, en toda fragmentación y en toda enfermedad, siempre hay un pecado capital. ¿Se acuerdan de los pecados capitales? Y el pecado capital que está de fondo es la envidia. ¿Por qué la envidia? Porque la envidia se presenta, la forma de vestirse de la envidia es a través de la violencia. El envidioso siempre va a experimentar violencia. Es el lenguaje con el que se... ¿Por qué la violencia? Bien, porque envidere es una palabra latina, significa no, videre ver, no ver. El envidioso, envidere, significa no verse. Por estar viendo a los demás, no te ves a ti mismo. Y cuando alguien no se descubre, no ve sus valores, sus cualidades, sus virtudes, sus dones, todo lo que Dios ha pensado queda oculto en la frustración de que no soy como aquel o como aquella. Por eso el envidioso vive dos dolores, dos sufrimientos. Primero, no ser como el otro o no tener lo que el otro tiene. Eso es un dolor y genera violencia. Pero ojalá fuera solamente eso. Pero también hay otra realidad, es que aquel que yo envidio es una amenaza para mí. Y siempre va a haber alguien con quien confrontar mi vida y es una amenaza. Si Dios, en su infinita sabiduría, hubiera pensado que esa persona iba a ser una amenaza para ti, no la pone en tu camino. Créanme, ese es el Dios que yo creo y que debemos de aceptar. Si Dios pone una persona valiosa, es para que te inspire y dejes de ser el mediocre o la mediocre que puedas experimentar. La mediocridad es querer vivir siempre igual. Y si uno se acostumbra siempre a ser igual, Dios no se acostumbra a verte siempre igual. Por eso los modelos son modelos de inspiración. Cuando Dios pone personas que poseen, que tienen, que son más valiosas, es para que te confronten, para que te inspiren, para que salgas de tu estado de confort
y puedas experimentar que también puedes luchar, que también puedes alcanzar. Muchos de nosotros hemos tenido modelos así. Y gracias a que en ese momento la gracia, ayer hablábamos de esto, la gracia actual aplicó en ese momento y te dijo el Espíritu Santo, no es una amenaza, síguelo. Gracias a personas que estuvieron en nuestra vida, que con un consejo, con su vida, con sus valores o principios, nos inspiraron, entonces nos despertaron a lo que hoy somos. Gracias a ellos, si hubiera sido una amenaza, créanme, no hubiéramos vivido lo que estamos experimentando hasta el día de hoy. Por eso, esa fragmentación trae consecuencias, porque nos cerramos a una historia y la vemos desde nuestra perspectiva, pero vemos mal. Estamos viendo mal. Cuando en 2 días más, cuando ya estemos por terminar, vamos a hacer un ejercicio y les voy a volver a recordar. Cuando nos confesamos y decimos, no, es que yo critico, y a veces yo les pregunto, ¿y disfrutas la crítica? No, pues qué mal. O sea, si vas a criticar, disfrútala. Si no, mejor dedícate a otra cosa. El chisme, si no se disfrutara, no lo haríamos. ¿Cierto? Digo, pienso eso. Es sabroso disfrutar, sacarle la garra a alguien. De verdad, el pecado así es, se disfruta. Pero la crítica o el chisme o lo que podamos hacer, pero llamémosle crítica, tiene más de bondad que lo contrario. Porque cuando alguien critica, ve al otro, lo ve mal. Ese es el 20% que hay que arreglar. Pero ya diste el paso más grande. Quien critica no es soberbio, porque el soberbio es cerrarse en sí mismo, como el egoísta. Cuando alguien ve al otro, tiene más de bondad. Por eso las personas más bondadosas son los chismosos y las chismosas. Dense un abrazo, por favor, y felicítense. Pero experimentar, y el 20%, eso es una gracia de Dios. Ya veo, Señor, porque tú nos has pedido contemplar, pero no puedo verlo bien. No puedo verlo bien. Es como aquel que Jesús lo tocó, le sana la vista, era un ciego. ¿Qué ves? Veo a las personas como árboles que se mueven. No, lo volvió a tocar y entonces aparece, su vista había quedado sana. En ocasiones vemos como él. Este hombre veía como muchos de nosotros. Vemos a las personas como árboles, es decir, no las vemos bien, necesito de tu ayuda. Y esa gracia que Dios le da, le permite ver bien al otro. Por eso, cuando es interesante, cuando este milagro de Jesús, que nos habla el Evangelio de Mateo, como Jesús no le salió bien el milagro, tuvo que parecer mecánico mexicano, ¿no? Le llevas el carro 3-4 veces hasta que queda bien. No, lo llevan, sana, no quedó bien. Es el único milagro que no le salió bien a Jesús. No, hay una enseñanza. Lo importante no es ver, lo importante es ver como Jesús ve. Y nosotros podemos, Señor, veo, porque eso es un don que me ha dado mi cuerpo, mi naturaleza y una gracia tuya, pero no me permite ver como tú ves. Entonces, esa es la fragmentación de la identidad. ¿Cómo podemos nosotros tener y descubrir la experiencia del amor de Dios en nuestra vida para tocar nuestra historia? Cuando yo caso a los muchachos, les digo, ustedes vienen aquí para pedir con humildad la expresión más maravillosa que puede hacer alguien que se ama, es la humildad. La humildad de estar aquí para decirle a Dios, dame la gracia, tu presencia, para amarla, para amarlo como tú lo amas. Eso es lo que pasa aquí. Porque si yo la amo como yo considero, entonces va a haber incompatibilidad de caracteres.
pero si la veo como tú la ves, el amor significa amar por lo que esa persona, el amado, ni él mismo ni ella misma se ama. Cuando alguien te ama por tus miserias, por tus dolores, por tus sufrimientos, por tus fracasos, cuando alguien te ama por la oscuridad, ese es el amor que duele, es el amor de Dios. Ese amor que desconcierta y no te cambia nada, porque su presencia en ti es el consuelo. Por eso bellamente dicen, Dios nunca va a responder por qué sufres, porque Dios no viene a dar respuestas a nuestras preguntas. Dios viene a llenar el espacio vacío con su amor. Eso es. La experiencia de la fragmentación de la identidad es esto, es amar la experiencia del amor de Dios para amar lo que nosotros no amamos, ni en nosotros mismos, ni en los demás. Parece una cosa pequeña, pero la violencia que nosotros vivimos, ese exceso de emociones, ese exceso de expectativas, esa fatiga crónica tiene como raíz, dice este filósofo, una fragmentación de identidad. Amarte por lo que tú no te amas. Este es uno de los ejercicios. ¿Por qué no tomar esa parte que te duele, que no quieres, que quisieras cambiar, que quisieras editar, que le has pedido a Dios, quítame esto? Bien, ya no se lo pidas. Ama esa parte de ti. Y es, te acepto, te amo, me duele amar esa parte de mí. Pero cuando nosotros embalsamamos el pecado, es un muerto viviente. No estamos aquí para embalsamar nada. Estamos aquí para dar cristiana sepultura a lo que ya está muerto y ya dejar en nosotros la vida verdadera, que es la experiencia del amor. Por eso, si nosotros vamos teniendo en nuestra vida consecuencias de realidades de muerte, entonces el aroma de la muerte siempre va a estar en nosotros. Por eso, la fragmentación, la única manera es el aroma de vida, que es el amor. Y por eso, en este ejercicio que estamos haciendo, santo Dios, se nos acabó el momento. Pero bien, es uno de los puntos. El segundo elemento es la incapacidad de integrar. Esta incapacidad es, en algún momento, perdimos la capacidad de integrar nuestra historia y la historia de aquellos que están a nuestro lado. Hay momentos en los que quisiéramos editar una decisión, un momento, una palabra, una decisión o una omisión. ¿Qué hubiera pasado con mi vida si yo no hubiera hecho esto? ¿Dónde estaría? Y esa experiencia de querer cambiar, lo único que trae es frustración. No vas a poder cambiar el pasado. Esa es la buena noticia también. Ya acéptalo, vívelo, experiméntalo, pero puedes cambiar el presente. Esa es la más bella noticia. Por eso, la incapacidad de integrar significa, mientras tú no integres los acontecimientos de tu vida, entonces va a haber consecuencias, porque son cuando uno no integra una idea, una emoción, un acontecimiento, es un fantasma viviente. Le das cuerpo, le das aroma, le das fortaleza, le das vida a una realidad, a una fantasía, y eso es terrible. Hay fantasmas que nos persiguen y se sientan en nuestra vida, en nuestra mesa, en nuestro coche, y hay gente que dice, es que no puedo vivir, me hicieron tanto daño. ¿Quién te hizo tanto daño? Ya ni se acuerda quién le hizo daño. Pero ¿cómo? No, fueron muchos nombres. Pues no tengo nombres, entonces ya la cabeza ya está mal. Y estás sentado en tu coche, parece que vas solo, pero vas con un fantasma viviente que le has dado
y empiezas a tener una enfermedad. La incapacidad de integrar ha permitido que vengas viviendo con realidades que lo único que hacen es atormentarte. El otro está tomándose un café con una concha y poniéndole nata en medio, ni en el mundo te hace, y tú lo tienes delante de ti como una amenaza viviente. Entiende, la historia no se vive así, no podemos normalizarla. Y si nosotros no resolvemos esto, y no es a través de una terapia, seguramente te va a ayudar, pero la solución no viene de fuera. No busques. Cuando alguien me dice, no, es que mi psicólogo me está ayudando. Sí, te está ayudando, es un facilitador, pero el que se va a ayudar en esta historia eres tú. No podemos soltarle la vida a nadie. Ni Dios mismo se atreve, te ilumina, te dice, te conduce, pero al final tú tienes tu decisión. Por eso, hablo en positivo. Si hablé de la incapacidad, hablemos de la capacidad de integrar. Y la capacidad de integrar es ver lo que te han hecho, agradecer, integrarlo a tu historia, porque gracias a eso hoy estás aquí. Y si toda tu historia te ha traído para que tú tengas una idea de ser mejor persona, mejor cristiano, de que a través de una idea puedas dar un paso más para acariciarte con la eternidad, si toda tu vida te ha traído a unos ejercicios espirituales porque quieres trabajar en ti, porque quieres que Dios actúe en ti, bendita historia, vas muy bien. Este es tu mejor momento. Y por eso, bueno, es la capacidad de integrar. Y finalmente, rehacer la experiencia de lo vivido. Esa es una de las grandes limitantes. ¿Para qué me ha servido lo que he vivido? ¿Qué hago con mi historia? Es experiencia pura. Sabes lo que funciona y lo que no funciona. Yo, a mi edad y con la experiencia de mi sacerdocio, me puedo equivocar en algunas cosas, pero ya en otras ya no me equivoco. Y lo mismo cada uno de ustedes. En algunas cosas nos podemos equivocar, pero en algunas cosas ya no. Eso que no te equivocas porque te diste un golpe en la cabeza, porque entendiste que no era así, nos permite tener una experiencia, un recurso que no te pertenece. Lo viviste, pero no es para ti, es para alguien más. En el momento en el que los adultos dejamos de dar consejos, en ese mismo momento primero vivimos el egoísmo y la soberbia de pensar que nuestra experiencia es tuya, y mientras sea tuya no es así. Has vivido para hablar, para compartir con docilidad y generosidad tu historia. Por eso, rehacer la experiencia de lo vivido también ha traído consecuencias. En el momento en el que hemos dejado de hablar, por ejemplo, esa frase de, no, aquí ni religión ni política, y por eso es un desorden en las dos entidades. Hablemos de tu experiencia, tenemos que hablar de Dios y del compromiso social que vivimos como ciudadanos. No puedes callarte, y que va a traer fibra sensible, pues es lo más padre de una mesa, ¿no? No, es que aquí todos discuten, invítenme, me encanta. Así se vive esto, la pasión. Somos mexicanos, tenemos una nobleza del corazón, pero nos encanta discutir, ¿o no? Es parte de nuestra identidad y no es una discusión, simplemente nos encanta gritar, nos encanta enojarnos y después con una carne asada se resuelve todo. El problema es que no resolvemos. Rehacer la experiencia de lo vivido trae frutos abundantes en nuestra persona y en la sociedad. Por eso dejamos de hablar. El peregrino, porque esta es la dinámica, aquel que camina puede también hablar como también puede ir en el silencio. Qué padre es cuando te encuentras en el camino alguien que empiece a discutir, a hablar y compartir. Le llaman el consuelo del desconocido. Cuando te sientas en un lugar, llega un desconocido y te regala o tú le ofreces una idea que va a permear, que va a quedar grabada en su corazón para siempre. Pues bien, son las 7.
dejemos que el Espíritu Santo, mañana continuaremos con estas ideas de cómo ver, vamos ya acercándonos, mañana parte de lo que queda el día de hoy, pero también viendo un poco nuestra historia, dar el paso a una espiritualidad que llamamos la mística del instante. Vamos pasando de un cansancio crónico, que ojalá podamos tener una idea, seguramente lo vivimos, a poner las cosas en orden. Y seguramente ese cansancio nos va a permitir descansar, pero también actualizar nuestra vida para aceptarnos y para poder vivir y aceptar a aquellos que caminan en nuestra historia personal. Pues muy bien, queridos todos, vamos a terminar. Ahora sí los invito en el canto, dejemos que este canto nos interpele y vamos a cantarlo poco a poco, dejemos que este canto vaya hilando lo que hemos visto. El Señor esté con ustedes, hermanos. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca siempre. Bien, bueno, pues si gustan en casa, solamente releer Primera de Reyes 19:4, que es la historia del profeta Elías. Veamos qué cansancio tenemos, físico, psicológico o espiritual. Y si vemos que andamos con claridad, hagamos algo posible por solucionar eso en nuestra historia. Un buen día para todos, Dios mediante, nos vemos mañana a la misma hora. Gracias.